No vas a hacerlo, Luis. No te atreves a denunciarme. Vos sin mí no sos nada. ¿De qué vas a vivir muerta de hambre? ¿Cómo te vas a mantener? La violencia sexual consiste en toda aquella acción que busque, ya sea a través de la fuerza, la amenaza o dada la condición de vulnerabilidad de la persona víctima, hacerla participar de algún acto sexual o de alguna circunstancia que tenga un contenido sexual. Y la violencia sexual tiene ese componente que generalmente incluye violencia física, violencia psicológica y la sexual en sí misma, como esa expresión de fuerza y de poder de alguien que puede más, ¿sí? Como una expresión brutal de poder. Las personas que son víctimas de violencia sexual requieren mucho apoyo, y ese apoyo no es solamente el apoyo legal, requieren un apoyo psicológico y requieren un acompañamiento durante el proceso judicial que lamentablemente tiende a ser lento. No es una cosa que se va a resolver rápidamente. Sabemos que sufren de una desestructuración de su yo interno, que es muy difícil que vuelvan a ser iguales hasta antes de haber sido agredidas. Entonces es importante que se sepa que existen instancias de apoyo a las víctimas de violencia sexual, que las puedan ayudar, que les puedan explicar el proceso judicial, que puedan brindarles un acompañamiento y una asistencia incluso de profesionales en trabajo social, en psicología y en derecho. Hay una cosa que hay que tratar de hacer cuando sea durante el proceso o después del proceso, lo que hay que fomentar es tratar de que esta víctima recupere su autoestima. Es importante que la persona que es víctima de violencia acuda al sistema judicial, acuda a los servicios que ofrecen. Primero hay que tener en cuenta su personalidad y cómo puede ella, frente a un hecho tan traumático, contar esta cuestión. Que es necesario contarlo, es necesario porque si no el proceso penal no puede avanzar si no tenemos esta denuncia. Pero yo creo que hay que respetar también la idiosincrasia de cada una de las mujeres y para eso todavía los operadores judiciales tenemos mucho que aprender. Algunos de los datos o de las informaciones que nos aportan la víctima se refieren fundamentalmente a cómo ocurrió el hecho, dónde ocurrió el hecho, cuándo ocurrió el hecho, quién fue la persona que lo realizó. Pero también cómo en el debate no solamente vamos a encontrar a la víctima que va a dar una declaración, sino que tenemos que recabar una serie de evidencia física o de indicios. Entonces vamos a recibir también información sobre evidencia física que tenga la víctima. Los peritajes forenses son de suma importancia porque ellos van a determinar o pueden determinar qué tipo de lesión ocurrió en la persona. Por lo tanto, la cooperación de la persona que ha sido atacada es fundamental, a pesar que nosotros sabemos que es muy complicado después de una agresión la persona ser sometida a ese tipo de examen. En algunas ocasiones las víctimas traen las ropas con las que han sido agredidas. Estas ropas deben ser recolectadas por la Fiscalía. Es importante también que muchas veces las víctimas tienen dentro de su cuerpo fluidos o cabellos o muestras de la violencia que se ejerció. Entonces es importante que la víctima permita el acceso del fiscal para la toma de esas muestras que ella tiene. Entonces hacer un análisis integral de ese hecho que se investiga partiendo del testimonio de la víctima
con el fin de poder dar más elementos a la autoridad judicial en la toma de las decisiones. Muchas veces porque lo único con que se cuenta como elemento de prueba es el testimonio de la víctima. Entonces es importante acudir y exigir que el Estado garantice el cumplimiento de sus derechos, que la víctima se sienta respaldada, que sienta que el sistema va a hacer justicia, que de alguna manera u otra va a retribuir el daño que se le provocó por causa de la violencia. De entrada, el derecho es una ciencia bien patriarcal, que además los operadores de justicia tienen poca sensibilidad para atender a este tipo de víctimas, haciendo como más difícil que puedan acceder a la justicia, señalándolas, estigmatizándolas, negándoles, ridiculizándolas durante los interrogatorios, durante todo el procedimiento, ¿no? Y eso obviamente hace que entonces las mujeres no quieran participar en los procesos judiciales, desde la integración de la averiguación y luego el juicio mismo. En principio que no entienden los términos jurídicos y a veces no tienen acceso a una asesoría simple. En segundo lugar, pues también la cultura, que no nos han enseñado a defendernos. Y creemos que si vamos y denunciamos va a tener más credibilidad la voz del hombre que la voz de la mujer. Y bueno, también mucho depende de la confianza que tengamos en nosotros mismos, o sea, es también mucho un proceso cultural. La Administración de Justicia es un servicio público, no es una obra de caridad que hace el Estado con los habitantes. Entonces tenemos derechos. Y cuando vamos a un despacho judicial tenemos que saber que hay un deber de parte de las autoridades públicas de darnos un servicio que tenga ciertas características mínimas, ojalá que máximas, que debemos ser tratados con respeto, que tenemos derecho a la información, que tenemos derecho a que nos orienten, que tenemos derecho a un proceso eficiente. El enfoque de la justicia restaurativa lo que busca es que la víctima recupera el estado físico, emocional y social que tenía antes de ser víctima de violencia o de agresión. Y en esto radica la importancia de que este tipo de personas busquen los servicios que ofrecen los sistemas judiciales, porque pueden tener la garantía de que se va a hacer lo posible por restaurarles ese estado anterior a la agresión. Tenemos incluso la posibilidad de dar protección a víctimas y a testigos que tienen que participar en procesos judiciales y cuya participación puede ponerlos en riesgo de ser víctimas de otros tipos de agresión. Pero repito, esa ayuda hay que solicitarla. Hay que hacerle saber a una persona adecuada qué es lo que necesitamos para poder enfrentar esa situación tan difícil que es la de tener que participar en un proceso judicial como víctimas de un delito sexual. Lo primero es que no se callen, que lo denuncien, que se preparen psicológica y físicamente, que no es rápido, que es un proceso que se hace doblemente tortuoso para desalentarlas a que denuncien y que piensen que en la medida en que ellas logren denunciar, estarán impidiendo que lo mismo que les pasó a ellas le pueda pasar a otra persona. Tenemos que hacer valer nuestras garantías constitucionales que nos provee el Estado de una manera valiente y no trepidar en medios para acceder a una buena administración de justicia. Pero que piensen al final, cuando el perpetrador esté en la cárcel, que ellas tienen la posibilidad todos los días de levantarse y ver el sol, y correr, y caminar, ir a la playa o ir a la montaña, y aquel que las dañó, ahí va a estar encerrado muchos años. Las mujeres tenemos derecho a una vida sin violencia. Tengo derecho a ser madre de 4 niños y a tener trabajo. Las mujeres tenemos derecho al apoyo jurídico.
Las mujeres tenemos derecho a ser madres y tener trabajo. Las mujeres tenemos derecho a construir nuestra felicidad.